Noticias venezolanas. Silvia, gracias. 7:10 minutos. Iván Gil, canciller venezolano, dice que habló con las autoridades de Bielorrusia, que le expresaron su respaldo y rechazaron la intervención militar estadounidense en territorio venezolano. Regreso con usted, Santiago, en las calles de Caracas. Santiago Martínez. Sí, Ricardo, te contaba que estamos con el señor aquí dentro de un edificio aquí en la zona norte de Caracas. Eso, estamos muy cerca de la comandancia de la Armada aquí en Caracas, que es una parte del componente militar fuera de Fuerte Tiuna. Es una sede un poco administrativa, muy tranquila. A esta hora te puedo comentar. Señor, me comentaba a qué hora se despertó, cómo ha sido esta madrugada, estas últimas 7 horas aquí. Esto ha sido una zozobra constante por la cantidad de explosiones que fueron muy continuas y muy seguidas esas explosiones, la cual nos mantuvieron a mi familia y a mí a la expectativa y no vamos a decir alerta, porque como estamos cerca de la Armada, con la comandancia de la Armada, podríamos pensar que podría haber algún ataque, pero hasta estos momentos ha habido una tranquilidad total. ¿Qué pensó en ese momento, a las 2 de la madrugada? ¿Qué ocurría? ¿Qué pensaba? Yo al principio llegué a pensar que como estamos en principio de año, dije eran fuegos artificiales por alguna celebración, pero en vista de la continuidad de las explosiones y a través de las redes sociales y de mucha gente que tengo, amigas que están cerca por ejemplo, del Fuerte Tiuna, que me llamaron porque saben que yo vivo cerca de la comandancia de la Marina, me llamaron para ver cómo estaba esto por aquí y me dieron los cuentos de las explosiones que se veían en el Fuerte Tiuna, una familia mía que está cerca del valle también, que en el cementerio, y ahí fue que yo pude aceptarlo, vamos a decirlo así, aceptar a ciencia cierta que algo estaba pasando que no era algo normal. ¿Cómo ha vivido usted, señor, estos últimos meses acá en Venezuela? Es decir, desde septiembre vemos una presión militar de Estados Unidos en el Caribe, hemos visto bombardeo de lanchas, luego amenazas, el gobierno decía que todo estaba bien, que ellos estaban firmes, un llamado a la calle. ¿Cómo han sido estos últimos 4 o 5 meses llegando al día de hoy? Bueno, yo particularmente dije que si el gobierno, vamos a hablar claro, el gobierno norteamericano iba a hacer algún movimiento, no iba a hacer un movimiento para alardear de que ellos son una potencia, que algo se estaba cocinando y efectivamente se cristalizó en la madrugada de hoy. Bueno, Ricardo, parte de los testimonios de las personas, no sé si tienen alguna pregunta en estudio, si quieres conversar con el señor. Sí, te lo comunico, te escucho. Okay. Buenos días. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Usted nos dice que ha sido vivir en una zozobra permanente durante todos estos días. Con este desenlace, ¿qué piensan y qué sienten ustedes y su familia frente a su futuro? Bueno, yo para hablarte con honestidad, y creo que es el sentir de muchos venezolanos que pensamos que llegó la hora de un cambio de la vida del venezolano, de la cantidad de problemas que hemos estado viviendo, económicos, sociales, el odio que existe cuando una persona está en cierta posición, que no es una posición holgada, pero es una posición tranquila, por parte de grupos que creen que uno es un vendepatria, como nos llaman a todos los que estamos con las ideas del gobierno. Aquí lamentablemente la libertad de expresión se acabó. Aquí el pensar ideológico también se acabó. Si no estás con una línea que dicta un gobierno, eres un opositor, eres una serie de epítetos que tú particularmente, para uno particularmente, eso molesta, aparte de molestar, crea incertidumbre y zozobra. Pero yo particularmente pienso, igual que mi familia, que es el comenzar de algo nuevo, que Dios mediante sea a beneficio de nosotros los venezolanos y del país. Sí, claro. Aquí le hago una pregunta, porque sabemos todo lo que han luchado los venezolanos, ustedes, por el regreso a la democracia. En más de 25 años, marchas pacíficas, han ido a las urnas, han hecho de todo. En esta coyuntura, ¿usted cree que los venezolanos, cansados de tantas promesas vanas, de tantas falsas ilusiones, estarían dispuestos a salir a las calles democráticamente a expresar la necesidad de que haya un cambio de régimen, de que se respeten los resultados de las elecciones del 28 de julio del 24? Sí, yo creo que sí. Siempre y cuando, porque a nosotros los venezolanos lo que nos faltó fue un apoyo, porque lamentablemente
y es una opinión muy personal. Aquí pueblo solo no quita gobierno. Cuando un gobierno tiene secuestrado todos los poderes, el pueblo se siente solo. Cuando tenemos, lamentablemente, vamos a decirlo así, una fuerza extranjera que no haya partido de las mismas raíces de nuestro país, ya nos sentimos con un apoyo de algo y ya consideramos que las marchas, las manifestaciones pacíficas que hemos realizado puede ser ya el inicio de un despertar del pueblo para llegar a lo que nosotros queremos, una Venezuela mejor y que donde se respeten todos los derechos y de nosotros los venezolanos. Pues le agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Un feliz día en Caracas. Igualmente. 7:15 minutos, Santiago Martínez con nosotros, sí, con Ricardo, los venezolanos, con los caraqueños, hablando sobre esto que está ocurriendo a esta hora en Venezuela, luego de los bombardeos y luego de la caída de Nicolás Maduro. Sí, Ricardo, fíjate, mira, en este momento, justo al terminar la entrevista con ese señor, pasaron los primeros 2 vehículos por esta calle. Es increíble lo solitario que está esta calle donde estamos ahorita, prácticamente frente a la comandancia de la Armada acá en Caracas. Una sede que está muy tranquila, o sea, muy relajada, sin ningún problema. Sin ningún problema, o sea, o sea, es muy solitaria la ciudad, realmente muy solitaria. Tú me preguntabas temprano, creo, alrededor, todavía era oscuro, si tú pensabas que las personas iban a salir, que iba a haber algún llamado. Yo te decía, las personas suelen quedarse en su casa y efectivamente lo que vemos en estas primeras horas aquí en Caracas es que las personas están en su casa. De hecho, esta persona que entrevistamos, Ricardo, entramos al edificio de él porque estaba adentro de su edificio, ni siquiera estaba en la calle. Sí, imagínese usted, Santiago, lo que está pasando en Venezuela, sí, en Caracas hasta ahora. Para finalizar, Santiago, vemos las primeras imágenes y pareciera que no hay destrozos en los edificios civiles en Fuerte Tiuna. Es uno de los principales primeros reportes. Correcto. ¿Te acuerdas que yo también te comentaba en la madrugada la cantidad de vehículos que veíamos circular en la autopista? No sé si lo recuerdas, que era algo que nos llamaba mucho la atención. Por supuesto. Luego vimos un video, Ricardo, donde salían decenas de vehículos de la parte de residencial de Fuerte Tiuna, y todos esos vehículos pasaban por la visual que yo tenía en la autopista, justamente. Esa era la cantidad de vehículos que veíamos saliendo a las 2, 3 de la madrugada, para nada habitual. Eran todas las personas que salían de la parte civil de Fuerte Tiuna, pues no voy a decir huyendo, pero sí tratando de salirse del foco de ataques que había en ese momento. Vimos unas imágenes también en la base aérea de La Carlota, los transmitió el Canal del Estado, una tanqueta quemada, una reja tumbada, y también hubo ataques en la base aérea de La Carlota, que lo hemos comentado más temprano. Pero en sí, el mismo reportero del Canal del Estado hacía el recorrido por la ciudad y era prácticamente él solo rodando por la ciudad de Caracas. O sea, realmente, o sea, yo me quedaría con la parte que está muy solitaria la ciudad. De hecho, aquí voy caminando y voy yo solo, caminando por una calle de Caracas en este momento. Santiago, gracias. Solitaria las calles de Caracas, Santiago Martínez reportando en directo desde las calles de la capital venezolana luego de los bombardeos y luego de la caída de Nicolás Maduro. Antonio Costa, el hombre fuerte de la Unión Europea, está diciendo a esta hora en sus redes sociales, el presidente del Consejo Europeo: siguiendo con gran preocupación la situación en Venezuela, la Unión Europea hace un llamamiento a la desescalada y a una resolución basada en el marco del derecho internacional y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. La Unión Europea continuará apoyando una solución pacífica, democrática e inclusiva en Venezuela. Confiamos en los esfuerzos de la alta representante de Asuntos Exteriores y Políticas Exteriores, vicepresidenta de la Unión Europea, que es Kaja Kallas, para, en coordinación con los Estados miembros, asegurar la seguridad de los ciudadanos europeos en el país. Silvia, porque ese es el otro punto, y también lo dijo el presidente Gustavo Petro. Aquí no sabemos cuál sea el desenlace de todo esto, cuál sea la reacción de la gente, de las tropas, o si Estados Unidos eventualmente esta noche hará una segunda batería de incursiones, de ataques, de bombardeos. Y la seguridad de los ciudadanos extranjeros también es fundamental para garantizar en estos momentos. Ricardo, recuerde que desde la era de Hugo Chávez se concentraron en armar
una serie de milicias que son conocidas como los comandos allí en Venezuela. Gente civil que se ha dedicado a lo largo de estas décadas a infundar el terror y a estar al servicio del régimen y de las fuerzas militares venezolanas. Esto, por supuesto, también genera inquietud sobre qué es lo que puede pasar en materia de defensa en Venezuela, teniendo en cuenta dos situaciones. La primera es que ya no está Nicolás Maduro, pero varios de su camarilla, como Vladimir Padrino López, Diosdado Cabello, Tarek William Saab, Delcy Rodríguez, siguen en territorio venezolano. Pero también con otro elemento importante, y es que las instalaciones militares más importantes en Venezuela habrían en su mayoría sido atacadas por Estados Unidos. Así que aquí la pregunta es, ¿cuánto poderío militar quedó para el régimen de Nicolás Maduro después de estos ataques y qué es lo que podría pasar si va a haber una transición? Recuerde que el presidente Gustavo Petro propuso una especie de frente nacional, como ocurrió aquí en Colombia, una idea que no gustó mucho a la oposición venezolana. ¿Qué es lo que sigue? Esa es la pregunta. Por ahora, que esto es un dato importante, Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, descartó un nuevo ataque. El secretario Rubio aseguró que Nicolás Maduro ha sido arrestado por Estados Unidos y se enfrentará a un juicio penal en Estados Unidos. Ahora que el líder venezolano ha sido capturado, no se esperan nuevas acciones militares en el país. Eso fue lo que dijo el senador republicano Mike Lee tras una conversación con Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos. Me ha informado que Nicolás Maduro ha sido arrestado por personal estadounidense para enfrentarse a un juicio por cargos penales en los Estados Unidos y que las acciones militares que vimos esta noche fueron para proteger y defender a aquellos que ejecutaban la orden de arresto. El senador republicano dijo que este modo de operar cae dentro de la autoridad presidencial consagrada en la Constitución para proteger personal estadounidense de ataques inminentes, pese a que el poder de declarar la guerra a otro país recae en el Congreso. Y esto es lo que están y han venido denunciando los congresistas demócratas. Dice el senador Lee que Marco Rubio le dijo en su llamada que no anticipa nuevas acciones militares en Venezuela ahora que Maduro está bajo custodia de las autoridades norteamericanas. ¿Qué pueda pasar? Esto lo sabremos con el paso de las horas. Sobre todo hay que estar muy atentos a esa declaración del presidente Donald Trump a las 11 de la mañana, que seguramente le dará al mundo y nos dará a nosotros más luces de lo que pasó, de cómo pasó, dónde está Nicolás Maduro en este momento junto a su esposa Cilia Flores y qué es lo que viene. Aquí hay varias preguntas, Ricardo. Preguntas que le están haciendo congresistas demócratas a Donald Trump, y es sobre si este ataque fue para proteger territorio norteamericano por el narcotráfico que lidera Nicolás Maduro como el jefe del cartel de los soles, o si por el contrario esto también tiene que ver con la parte política de Estados Unidos involucrándose en un cambio de régimen. Así que hay muchas preguntas todavía sobre la mesa para ir resolviendo con el paso de las horas. Silvia, gracias. 7:23 minutos. Vamos a Madrid, en el consulado de Venezuela, en la capital española. Enrique Rodríguez, ¿qué pasa a esta hora en el viejo continente? ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días. Pues aquí en el centro de Madrid, estamos en la glorieta del Pintor Sorolla, y en el número 40 de la calle Eloy Gonzalo está el consulado de la República de Venezuela, el consulado general. Ese consulado está escoltado ahora mismo por un agente de la policía y otros 3 agentes se encuentran en los alrededores. No hay ningún problema, se permite pasar por la zona, pero hay una discreta vigilancia policial hasta ahora. Y frente al consulado, en la acera de enfrente, en la iglesia de Santa Teresa y Santa Isabel, se concentran algunos venezolanos. Uno de ellos se llama Pedro, me decía que lleva 4 años fuera de Venezuela. Lo veo con su 11 años fuera de Venezuela, 4 años acá en España. Exacto. Y lo veo con su bandera aquí. ¿Qué le parecen las noticias que hemos conocido esta mañana? Pues de verdad que sorprendido. Me llama mi hermana desde Chile para contarme lo que está sucediendo. Pues los nervios inmediatamente, la reacción fue llamar a mi familia de Venezuela y hacerles un llamado a ellos, amigos, familiares,
que se queden en casa, que vivamos esto con alegría, pero con mucha precaución. Con mucha precaución, ya que no sabemos en qué va a desencadenar todo esto, y pues nada, que se queden en casa para estar resguardados. Bueno, pues este es el testimonio de Pedro Marcano se llama. Hay un puñado más de venezolanos por aquí, casi hay más periodistas que venezolanos, pero lo cierto es que el ambiente aquí es de euforia contenida y pasan dos cosas muy curiosas, Ricardo. Pasan vehículos por esta calle, por la calle Eloy Gonzalo, por la calle de Santa Engracia, insisto, estamos en pleno centro de Madrid, y algunos de ellos hacen sonar sus bocinas como signo de admiración, de respeto o de celebración por lo que está pasando. Y luego otras personas, peatones españoles que pasan por aquí, felicitan a quienes se encuentran con las banderas de Venezuela. Y insisto, el ambiente es de máxima tranquilidad, la presencia policial es muy discreta, agentes de la unidad de intervención policial, pero sí se respira aquí por lo menos algo de ilusión. Para mañana por la mañana, a mediodía, frente a la Embajada Americana en la calle Serrano de Madrid, organizaciones comunistas han organizado una concentración para protestar contra esta intervención norteamericana, para indicar que esta intervención termine. Insisto, son organizaciones comunistas mañana al mediodía, cuando sean las 6 de la mañana en Colombia. Ricardo. Enrique, gracias. Desde Madrid, desde el Consulado de Venezuela en territorio español, hablando con los venezolanos que se están acercando para estar tal vez más compenetrados con lo que está ocurriendo en su país, la mayoría de ellos en el exilio por cuenta de la dictadura que está tambaleando. Cayó Nicolás Maduro y hay confirmación a esta hora por parte, Silvia, de la fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, que ha escrito lo siguiente en sus redes sociales. Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores han sido imputados en el Distrito Sur de Nueva York. Nicolás Maduro ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos. Pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses. En nombre de todo el Departamento de Justicia de Estados Unidos, quiero agradecer al presidente Trump por su valentía para exigir responsabilidades en nombre del pueblo estadounidense y un enorme agradecimiento a nuestras valientes Fuerzas Armadas que llevaron a cabo la increíble y exitosa misión de capturar a estos dos presuntos narcotraficantes internacionales, Silvia. Confirmando además la fiscal lo que anticipaba Marco Rubio, el secretario de Estado. Los bombardeos fueron en prevención y como parte del operativo de captura de Nicolás Maduro y de Cilia Flores. Claro, Ricardo, pero además este mensaje de Pamela Bondi, que es la fiscal general de Estados Unidos, nos da luces sobre cuáles serían los delitos por los que tendría que pagar Nicolás Maduro en Estados Unidos. Conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos. Esos serían entonces los cargos, Ricardo, que podría enfrentar, o los delitos que estarían relacionados a los cargos que podría enfrentar Nicolás Maduro allí en territorio venezolano. Le agradece al presidente Donald Trump, al Departamento de Justicia de Estados Unidos, que pues también por supuesto participó en esta operación que, repetimos, fue la que facilitó la captura de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores. No sé, Ricardo, hay ya reacción de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. ¿Qué dice la presidenta de México? Dice, artículo 2, parágrafo 4 de la Corte de las Naciones Unidas, dice textualmente: los miembros de la organización en sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. Esa es, dice ella, la posición del gobierno de México, y esto nos lleva a un comunicado que ella adjunta en este mensaje. Vamos a ver, Ricardo, si abre porque está un poco lento. Sí, comunicado 001-2026, Secretaría de Relaciones Exteriores, 3 de enero 2026.
El gobierno de México condena y rechaza enérgicamente las acciones militares ejecutadas unilateralmente en las últimas horas por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de América contra objetivos en territorio de la República Bolivariana de Venezuela, en clara violación del artículo 2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. Con base en sus principios de política exterior y en su vocación pacifista, México hace un llamado urgente a respetar el derecho internacional, así como los principios y propósitos de la Carta de la ONU y cesar cualquier acto de agresión contra el gobierno y pueblos venezolanos. América Latina y el Caribe es una zona de paz construida sobre la base del respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y la proscripción del uso y la amenaza de la fuerza, por lo que cualquier acción militar pone en grave riesgo la estabilidad regional. Reitera enfáticamente el gobierno de Claudia Sheinbaum que el diálogo y la negociación son las únicas vías legítimas y eficaces para resolver las diferencias existentes, por lo que reafirma su disposición en apoyar cualquier esfuerzo de facilitación del diálogo, es lo que dice este comunicado, un comunicado largo instando también a la ONU a actuar inmediatamente. Silvia, gracias. Se pronuncia el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Dice que Bogotá implementa un plan de contingencia ante la situación. Dice exactamente el alcalde mayor de Bogotá lo siguiente a través de sus redes sociales: ante la confirmación de los hechos ocurridos en Venezuela, es claro que hoy se abre una nueva etapa para ese país que debería estar orientada al retorno de la democracia. Ese proceso debe ser pacífico y con pleno respeto por la población civil y el derecho internacional. Nicolás Rodríguez está listo con el resto del comunicado, con el trino del alcalde Carlos Fernando Galán. ¿Está listo Nicolás? Para que nos dé más detalles sobre este pronunciamiento del alcalde Galán. Podríamos incluso tenerlo en segundos aquí en Blue Radio. Dice luego, en este momento, la protección de la ciudadanía venezolana, tanto dentro de su país como en el exterior, es una prioridad. Bogotá es hogar de cientos de miles de ciudadanos venezolanos y nuestra responsabilidad es garantizar su seguridad, sus derechos y la convivencia en la ciudad. Desde la Alcaldía de Bogotá hemos desplegado un dispositivo especial de seguridad en los alrededores de las sedes diplomáticas de Estados Unidos y de Venezuela en la ciudad. Estaremos atentos al desarrollo de los acontecimientos en coordinación con todas las autoridades colombianas para evaluar cualquier efecto que esta situación pueda tener en Colombia y en particular en Bogotá. Hacemos un llamado a la calma, al respeto por la ley y a la convivencia ciudadana. 7:31, una pausa muy breve. Agradecemos a María Clara Gracia del equipo de En Blue Jeans, al equipo de Casa Blue, al equipo de Autos y Motos, porque hoy amablemente han cedido sus espacios para poder acompañarlos de manera permanente, sin ningún tipo de interrupciones, con esta que es una de las noticias más importantes de los últimos tiempos en Colombia y en América Latina, como es la caída de Nicolás Maduro, la captura de Nicolás Maduro y la intervención militar estadounidense en territorio venezolano. Una pausa y ya regresamos.